¿Cambiará la manera de enseñar en una era digital la pandemia que en estos momentos estamos viviendo? Creo que no, creo que realmente el cambio más bien será a nivel institucional y a nivel de los estudiantes que van viendo que es el camino que les queda para ir trabajando en esta línea. ¿Mm? Justamente, desde hace tiempo ya estamos enseñando en una era digital. Hemos abandonado la era industrial, todas las características sociales que esta era industrial tiene, y enseñamos y aprendemos sujetos en estos momentos por el ataque de una pandemia que no sabemos si será la última que nos tocará enfrentar durante la era digital, durante los próximos 100 años, al menos. Recordemos algunas cosas. Tanto la educación como el coronavirus comenzaron en China, pero la educación hace más de 5.000 años, cuando ya empezaban a desarrollar actividades masivas de educación, exámenes nacionales, etc. Esto comenzaba en la China de los 5 reinos, antes de su unificación. Corea lo seguía de cerca. La educación presencial a la que hemos estado tan acostumbrados es solamente un accidente de la sociedad industrial y ha significado un momento en la historia de la humanidad, y un momento específico, concreto y corto. 200 años, tal vez un poco más. De hecho, la pizarra tiene solamente 100 años, un poquito más de 100 años. Nos influye, nos influye en la forma de enseñar y de aprender esta pandemia actualmente. No, realmente es la forma propia de enseñar y aprender en la era digital. ¿Qué son las cosas que tenemos que tener presentes? Como siempre, que la distancia es relativa y que el tiempo es relativo en la era digital. Y que la infraestructura digital nos hace percibir una dimensión digital sobre la que desarrollamos nuestra vida. La pandemia en lo que nos afecta es en aceptar que hemos vivido a una velocidad excesiva durante mucho tiempo, como dice el pensador alemán Rosa. La velocidad tiene que ser disminuida para que nos permita vivir de una manera más humana. Los elementos fundamentales del desarrollo de las personas en la era digital, y hablo más del desarrollo de las personas que del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque ahora incluimos todo el proceso de desarrollo humano, son tres fundamentales, o tres que en este momento vamos a tocar como repaso de los videos en los que he ido trabajando y que están disponibles en el canal. Más que de aprendizajes, hablamos de desarrollo de los individuos, del desarrollo integral del individuo. Ya no es solamente aprender un contenido, desarrollar una competencia, desarrollar una destreza. Es el desarrollo integral de la persona. Se trata de trabajar de manera simultánea el aprendizaje de conceptos, el manejo de conocimientos, el desarrollo de capacidades, de competencias y en especial de percepciones. Y otro elemento tremendamente importante es que el humano tiene que estar en condiciones de elegir su propio camino de crecimiento. Ya no hay un profesor que le transmita nada y que sea responsable de traspasarle el conocimiento. No, hay un facilitador que se encarga de apoyar su desarrollo. Y aquí vamos a un cambio que con la pandemia lo hemos visto, pero claramente y concretamente. La presencialidad puede ser directa o diferida. Es directa cuando estamos al lado de la persona, cercanamente, cuando lo podemos incluso oler, y es diferida cuando la hacemos a través de las infraestructuras digitales, ¿cierto? Ya no es permanentemente presencialidad presente. Bien, y este es un elemento que ahora nos ha quedado claro a mucha gente que ha tenido que trabajar con elementos virtuales en este periodo. Elementos entonces con los que tenemos que tener cuidado conceptualmente. No requerimos presencia física directa. Segundo tema, no requerimos traspasar conocimientos.
Necesitamos comunicarnos y comunicar percepciones. El conocimiento y la información ya no están nunca en un solo lugar. Hay que saber buscarlo. Además, está generalmente fragmentado. Hemos de aprender a buscarlo y esto lo vamos a ver en los cursos que son propios de la sociedad de la información. La información relacionada con la que buscamos no es necesariamente real y efectiva y tenemos que estar en condiciones de evaluarla de manera crítica, saber cuándo es falsa, cuándo es real y evitar ser infoxicados. La infoxicación es uno de los elementos peligrosos en esta época, en esta etapa de nuestro desarrollo humano. Elementos fuertes y característicos con relación a la era digital. El que más voy a destacar es que, a diferencia del individualismo que era necesario o que fue necesario para muchos, entre comillas necesario, en la era industrial, en la sociedad industrial, ahora en la era digital somos conscientes de lo que requerimos es la colaboración. Los llamados al liderazgo son todavía industriales. Ya no es posible un mundo de líderes y corderos. Es posible un mundo de corderos empoderados que llevan liderazgos comunes que les permiten avanzar en ciertos caminos comunes. Las jerarquías son reemplazadas por las redarquías. La estructura de redes es la que en estos momentos nos permite hacer direcciones conjuntas en colaboración con otros individuos o con otros nodos de la red. La importancia ya no es del líder de la era industrial, sino de la disponibilidad y efectividad y capacidad de transmisión del nodo de la red respectiva con la que estamos trabajando. Otro factor importante a considerar tanto en la enseñanza como en la empresa actual es la liquidez que tiene la sociedad actual, tal como lo dijo Zygmunt Bauman en su momento. La sociedad líquida. La característica líquida de la sociedad es una sociedad en la que flotamos con dificultad y que al mismo tiempo se modifica constantemente, con lo cual nuestra forma de flotar tiene que ser permanentemente diferente. Eso nos obliga a crear redes de flotabilidad que nos ayuden a flotar con otros. No nos sirve el que se crea una islita y se mantiene flotando solo. Ese no ayuda al desarrollo de la especie. La forma de sobrevivir en esta sociedad líquida es la construcción de redes, como bien nos comenta el profesor Castells, Manuel Castells. La complejidad es otro elemento actual, muy fuerte. Todos los problemas actuales son complejos, además de transdisciplinarios, como veremos posteriormente. La pandemia es un problema complejo. El lugar donde comienza es un lugar complejo. La forma como se traspasa el virus del animal al humano es compleja. Nuestra vida diaria es compleja. Los equipos que enfrentan la pandemia son complejos. Están en la complejidad. Son transdisciplinarios y no son solamente el equipo de salud. Va transdisciplinariamente mucho más allá. Requiere apoyo antropológico, biológico, sociológico, económico, político, etc. Los despidos que genera la pandemia en este momento no son un problema de salud, son un problema económico. El paciente de la sociedad digital, de la era digital, el paciente del coronavirus o el posible paciente es responsable también de las acciones. Él tiene que retrasar su contagio lo máximo posible para evitar, la subida acelerada, excesivamente acelerada de la curva. Requerimos tener miradas para todos estos hechos desde muchos ángulos. Yo recomiendo utilizar Big Data, inteligencia de negocios, inteligencia de datos. Un análisis inteligente de datos que es fundamental para la medicina de hoy y futura. La medicina del futuro requiere dos elementos fundamentales: trabajo colaborativo en redes y análisis de datos inteligente. Como les comentaba antes, la transdisciplina es fundamental. Todos los problemas actuales, y para qué más ejemplo que la pandemia,
solo se resolverán con aproximaciones transdisciplinarias, más allá de la disciplina, de la interdisciplina o la multidisciplina. Analice el concepto transdisciplinario de la forma en que lo propone Manfred Magnev y quedará claro. Bueno, como estamos hablando de educación, fundamentalmente hablamos cómo enfrentamos entonces los procesos de desarrollo y crecimiento personal en la era digital. Un elemento fundamental para el crecimiento desde la línea informal es hacer permanentemente lectura crítica de medios. No leer críticamente el medio, la información que llega independientemente de su canal y la circulación de los medios. La circulación de los medios generalmente es intencional. Analiza entonces cuánto de intencionalidad hay en la información que recibe y cuál es la intencionalidad que viene detrás. Construyamos las bases de conocimiento de manera colaborativa. En lo posible, rompamos esa capa de emocionalidad falsa con que el marketing digital intenta cubrir el mundo. Esa emocionalidad que se apoya en la moda, por ejemplo, o en elementos emotivos falsos como pueden ser los mundiales de fútbol, necesitan ser rotos para poder llegar a solidaridades mayores. Y otro elemento, la tremenda velocidad que ha alcanzado el consumo tiene que ser disminuida. Si seguimos acelerando nuestra velocidad de consumo, conseguiremos agotar los recursos del planeta con mayor velocidad. Y esa es una capacidad destructiva del humano terrible y que el sistema actual lo potencia. Asumamos también el concepto de sociedad líquida de Zygmunt Bauman. Ayudemos a construir redes de flotación, tanto para nosotros como para los demás. Flotando unidos, flotaremos. Solos, en algún momento nos cansaremos de nadar y nos hundiremos. Utilicemos miradas transdisciplinarias para analizar y resolver problemas, para analizar y aprovechar oportunidades y para conocer y reconocer los acontecimientos actuales. Descartemos las miradas simplistas, asumamos la complejidad que requerimos con que requerimos mirar siempre. Comprendamos también que la información, una vez generada, tiene una vida propia, una vida social propia, y es muy activa en sus espacios de red. La educación en la era digital es diferente. La empresa en la era digital es diferente. Las empresas comenzaron hace muchos años. Volvamos a China. Y en la China de los 5 reinos teníamos emprendedores que creaban sus empresas fundamentalmente comerciales. Las producciones en general estaban en manos de los estados. Bien, en la Roma de Augusto, en la Persia de Ciro, incluso en la Persia de Ciro hubo algunos antecedentes de bancos. La Florencia de los Borgia era un excelente espacio de negocio. Los fabricantes de veneno tenían su futuro asegurado. En la Inglaterra victoriana, como bien lo describe Charles Dickens, las personas trabajaban, los obreros trabajaban 7 días a la semana, 12 horas diarias. Y allí nace la escuela. ¿Y por qué nace la escuela? Porque claro, esta gente trabajaba 12 horas diarias y tenía hijos y no los podía cuidar. Y los niños quedaban solos en la calle. Entonces, la policía los recogía, los colocaba en lugares para que sean competentes y les enseñaban a obedecer fundamentalmente. El origen de la escuela moderna es la obediencia. Y estos niños tenían que pasar a ser útiles a la sociedad a una edad de 5 o 6 años en que eran contratados en las fábricas de telares, porque eran los que tenían los dedos pequeños para desenredar los hilos, o eran llevados a las minas, tanto para cargar carritos como para trabajar en los agujeros más pequeños que habían en las minas. Esa era la empresa de la época victoriana, el origen de la sociedad industrial y el origen de la escuela. Bien, no es el origen, como se ha dicho muchas veces, del convento. No, ese tipo de escuela existía en la yeshiva hebrea, en la madrasa musulmana y existía también en periodos anteriores. Pero hubo escuelas mucho más cercanas a lo actual en la antigua China, en la antigua Corea, en el reino africano de Tombuctú, por ejemplo. Bueno, no es lo mismo emprender hoy que en la USA, los Estados Unidos de los tiempos de Ford y Edison, y ni siquiera es lo mismo emprender hoy como lo fue en la Europa de los 27,
hace recién 30 años. No es tampoco lo mismo hoy aquí que ayer allí. Nuevas características entonces de la empresa en la era digital. Y esta empresa de la era digital es para la que tenemos que formar hoy. En estos momentos es más significativo el trabajo colaborativo con liderazgo grupal que el liderazgo individual. La importancia de la empresa está en la integración en clúster de valor, no en el trabajo independiente, sino que en su integración en clúster de valor, como lo especificó Víctor Sandoval hace ya más de 15 años. La empresa tiene que estar integrada en una redarquía en su segmento y focalizada en el servicio, ya no tanto en la producción, producir ya prácticamente no vale nada, focalizada en el servicio donde la rentabilidad es una consecuencia. La focalización en la rentabilidad no es válida. Si no, pregúntenle a empresas del tipo Motorola, por ejemplo, que existen como nombre, marca, pero ya no existen como empresa. Todas las acciones actuales, incluso el emprendimiento, son transdisciplinarios. Participación general, con una base, y la base es la complejidad. Bien, y los espacios de creación de valor son espacios donde el valor es creciente. Y es creciente porque permite el desarrollo de la especie a largo plazo. No es creciente porque genera mayor rentabilidad. Y este es un elemento que tiene que ser claramente comprendido. La pandemia actual en la que estamos viviendo es temporal, pero la crisis que se genera es una turbulencia estratégica mayor, enorme. Estamos en un hipermundo, con el tiempo y la distancia relativas, donde tiene que haber una nueva visión en relación al trabajo, al emprendimiento, a la cultura, a la educación y a la salud. Esta turbulencia estratégica implica hoy la entrada fuerte de los paradigmas de la era digital en lo que quedaba de la sociedad industrial. Vamos aceptando a palos los cambios que han sido generados. Recomiendo 3 pensadores a leer en este momento. Yuval Harari, el libanés que desde Israel nos muestra la historia de una manera con perspectiva. Byung-Chul Han, un coreano que desde Alemania también nos ayuda a pensar. Y Hartmut Rosa, que también nos ayuda a pensar desde Alemania, desde su pensamiento acerca de la velocidad de los ciclos neoliberales. Muchas gracias. Seguiremos hablando después de la pandemia.